Buenos días, hermanos. Gracias a los hermanos Misael y Adler por esas hermosas interpretaciones. Gracias a ustedes por estar aquí en esta mañana, compartiendo con nosotros este culto. Y sobre todo, para estar aquí en la presencia de nuestro Dios, alabando y glorificando su nombre. Eso, mis hermanos, es lo más importante. Le damos gracias a Dios porque nos permite en esta mañana dirigirnos a ustedes. Esperamos que lo que digamos aquí pueda ser para honra y gloria de nuestro Dios y para beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Les invito a que me acompañen, así como están, a hablar con nuestro Dios para que nos dirija en esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos, alabamos, glorificamos y ensalzamos tu nombre en este día. Señor, te damos gracias infinitas por este privilegio de pertenecer a tu pueblo. Gracias por habernos llamado a tu camino. Gracias, Señor, por habernos ayudado a permanecer en tus caminos santos y buscar tu voluntad. En esta mañana te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Si te hemos fallado, Señor, perdónanos, Padre Santo, que tu misericordia sea renovada en nuestra vida cada día. Señor, te pedimos que nos acompañes en este culto y que nos bendigas, que todo lo que se diga aquí pueda ser para provecho espiritual de cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, por todo lo que cada día nos das. Te pedimos estos favores y te damos las gracias por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, el título del tema de hoy es Enseñados por Dios. Cada uno de nosotros es enseñado por Dios cada día y damos gracias a Dios por eso. Nosotros estuvimos leyendo en 2 de Timoteo 3:15 al 17. Toda escritura, que desde niño has aprendido las escrituras, que te hacen sabio para la vida. Y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. ¿Para qué obra? Toda buena obra. Y la palabra todo es absoluta, ¿verdad? Abarcante, para toda buena obra. De manera que de nosotros todo lo que debe salir es buena obra, porque el Señor nos ha dado la Escritura para que nos dirijamos por ella. Mis hermanos, hay muchas cosas que nosotros vemos cada día en las noticias, vemos muchas cosas. Pero muchas veces vemos que se ha perdido un niño. Se perdió un niño. Y este niño probablemente fue secuestrado y escondido en un lugar inapropiado. Tal vez ese niño está asustado, hambriento. Y si es un niño que tiene alguna condición de salud, sus medicamentos no lo está tomando. Y nos ponemos tristes. Y oramos por eso. Y la gente sale a buscar a ese niño. Todo el mundo quiere cooperar para que el niño sea rescatado. Eso trae mucha tristeza, mucha inquietud en la población y realmente nos sentimos mal. Sin embargo, queridos hermanos, a veces y muy desafortunadamente hay una pérdida de un niño a la cual nosotros no le dedicamos atención. Y puede ser una pérdida trágica, lo es, una pérdida eterna. Ese niño que, como dice la Escritura, muchas veces desde pequeño es instruido por la palabra de Dios y nosotros
Como padres, miembros de iglesia, le enseñamos la Biblia. El primer regalo que le hacemos a los niños, generalmente, ¿qué es? Una Biblia ilustrada. ¿Qué mejor regalo que ese para nuestro hijo? Eso nosotros lo hacemos, yo lo hice. El primer regalo, una Biblia, para que el niño comience a aprender acerca de Dios. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros no nos percatamos de que hay un niño que se pierde. Su padre lo perdió. ¿Y cómo diría yo que lo perdió si el niño está ahí en la casa? De hecho, su padre lo perdió porque no pasa tiempo con él, no trabaja con su niño, no juega con él, está demasiado ocupado para contestar preguntas. La mano del niño se escapa de su mano y muchas veces se ata a otras manos que no son las mejores. Y entonces, cuando el padre se da cuenta, perdió ese niño. Nadie hizo alboroto, nadie lo buscó. Pero también la madre lo pierde, porque la madre está muy ocupada haciendo los oficios. Muchas madres que trabajan y le dejan su hijo a una persona que se lo atiende en su casa. Mucha gente le dice la trabajadora, el servicio, la niñera. Hay muchas formas de llamarla, pero al final es la que se queda con nuestro niño en la casa. Y la madre mira para acá y mira para allá y de repente el niño se perdió. Pero el niño está ahí en la casa, pero el niño ya está perdido. La iglesia lo perdió, también la iglesia lo perdió, porque ese niño era de los que estaban ahí en el departamento haciendo poemas y cada 13º sábado el niño está ahí, pero la iglesia lo perdió. La iglesia muchas veces no se percata del momento en que lo perdió. Perdió al niño. Es un niño que está perdido, no hay drama por eso, nadie lo está buscando, nadie se está alarmando, la sociedad está tranquila, pero el niño está perdido. Ahora, señores, la iglesia y muchos padres, cuando el niño ya está perdido, cuando llega esa noticia, comienzan a orar por el niño. Hay que orar por el hijo de la hermana tal, hay que orar por el hijo de la hermana tal que está perdido. Y mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos en aquel gran día, pero una iglesia, unos padres que tienen sus hijos perdidos, en aquel gran día, cuando el Señor le pregunte, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Dónde está a la iglesia? A la iglesia le preguntará, ¿dónde está el rebaño que te di, la grey que te di? ¿Qué vamos a decir? Hermanos, esto parece una pesadilla, ¿sí o no? Eso es una pesadilla, que en aquel día nosotros no podamos dar razón de los hijos que Dios nos dio. Como familia, como iglesia, como individuo, nosotros tenemos el compromiso, tenemos un encargo divino por los niños y jóvenes de nuestra iglesia. En Proverbios 22:6 dice, enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Y enseñar tiene varias implicaciones. También en Deuteronomio 6 y 7 dice, estas palabras que yo te mando cumplir estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, en todo momento. Y nosotros sí nos empeñamos, ¿verdad que sí? La lección, venga, la lección, orar, vamos, el culto de la mañana antes de irse para la escuela, a orar. En la noche, miren, antes de acostarse, mis hijos, no se acuesten sin orar. Vamos, venga, a orar. ¿Estamos haciendo ese trabajo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos están haciendo ese trabajo? Sí, la hermana Mercedes levanta su mano bien alta, allá arriba, allá atrás, perdón. Estamos haciendo el trabajo. Hermanos, eso está muy bien. Estamos repitiéndole
a nuestros hijos, todo eso. Pero entonces, mis hermanos, debemos pensar que cuando lo mandamos a la escuela, no es suficiente que ellos estén informados con lo que la escuela le da. También la escuela debe crear transformación. Es insuficiente explorar las ciencias. Tenemos también que profundizar en la ciencia de la salvación. Como pueblo de Dios, hemos sido llamados a salir de Babilonia. Hemos sido llamados a apartarnos de la sociedad secular y a mantener. Muchas veces queremos ayudarlo en alguna tarea, pero nosotros realmente no estamos preparados para esa tarea porque ya ellos se nos han ido adelante. Sin embargo, mi hermano, estamos llamados a mantenernos sin mancha. Como pueblo de Dios no podemos permitir que el mundo amolde a nuestros hijos. Que ese molde que tiene el mundo tome a nuestros hijos y le dé su forma. La corriente de este mundo se ha convertido en un torrente que se aleja cada día más de Dios. Mis hermanos, y lo que viene ahora es mucho más fuerte y mucho más peligroso. Mientras nosotros oramos y buscamos de Dios, mientras el fin del mundo se acerca, hay muchos agentes del enemigo buscando permisos, buscando libertades, tanto para introducir las cosas que le hacen daño a nuestros hijos, como para quitar la Biblia de la educación escolar. ¿Sí o no? No se prohibió que en el metro se predicara la palabra de Dios. Y en las escuelas no se dice que no venimos a eso. Eso es una cosa, eso es en tu casa. En las universidades le enseñan a uno muchísimas teorías, pero uno como joven cristiano, me recuerdo cuando yo estudié, tenía que levantar la bandera de Cristo. Y hay muchos desafíos, muchos maestros que nos ponen horarios que no podemos ir, exámenes los sábados. Pero todos esos desafíos, por la gracia de Dios, lo pudimos vencer en la universidad. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que no solo puedan vencer en universidades seculares, sino que puedan ir a nuestras universidades. Nosotros no podemos permitir que nos arrebaten a nuestros hijos en las agendas de este mundo. Las agendas de todo el mundo están llenas, señores. Traten de hablar con alguien. Ay, ahora no puedo, estoy ocupado, el trabajo, una reunión. Ahora, como se ha implementado todo esto a nivel de tecnología, ya los trabajos no quieren respetar el horario. Ahora te llaman, te ponen una reunión, te invitan aquí y allí. Y nuestra agenda está llena. ¿Por qué? Porque hay que prepararse para comprarse su casa, tener un buen carro, una jipeta, porque ya no se quiere la gente conformar con un carrito, una jipeta de esa buena. Y tener seguridad económica, señores, seguridad. ¿Quién es nuestra seguridad? Jehová es nuestra seguridad. Cristo es nuestro Salvador, quien nos hizo, nos conectó nuevamente con Dios. Entonces, la gente quiere seguridad y mucha gente lucha por ella. Y después que tiene todo lo que necesita, entonces se muere. ¿Por qué? Porque todos, lamentablemente todos, vamos a morir. Pero le damos gracias a Dios que nosotros, si confiamos y seguimos los caminos del Señor, no vamos a morir eternamente. Entonces, mis hermanos, la vida de la sociedad, esta sociedad secular nos quiere llevar por caminos extraños, por caminos que no son de Dios. Si nosotros como adultos tenemos prueba en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, debemos entender que nuestros hijos también son probados.
y sus corazones deben ser impresionados por la palabra de Dios. No podemos permitir que esos corazones sigan siendo impresionados por otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y cuando analizamos el tiempo que pasamos con nuestros hijos en la casa dándole la Biblia y lo comparamos con las 5 o 6 horas de lunes a viernes que pasan nuestros hijos en la escuela, ¿qué tiempo es mayor? El tiempo de la escuela es mayor que el tiempo que podemos dedicarle a nuestros hijos en la casa con la palabra de Dios. Sin embargo, no le tenemos muchas veces temor a eso y miramos a veces como una exageración buscar la educación cristiana. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa transformación que se hace diariamente debe hacerse en el hogar, en la escuela y en la iglesia. Es un trío que debe estar y marchar siempre junto en la educación de nuestros niños. Y si traemos los niños a la escuela sabática para que aprendan, al culto divino para que escuchen, entonces también debemos procurar que en el día a día en su escuela ellos estén en contacto con Dios. ¿De qué nos vale hacer tanto esfuerzo y de lunes a viernes, 5 o 6 horas, tener esos niños bajo la influencia de maestros que se han apartado de Dios o que tal vez nunca han estado en contacto directo con el Señor? Maestros que ridiculizan el Evangelio, que se ríen de los creyentes, maestros que nunca en una clase van a orar, mucho menos van a leer la Biblia. Entonces, mis hermanos, deberíamos sorprendernos si se vuelven incrédulos e infieles. Deberíamos entonces mirar con asombro las preguntas que nos hacen sobre la fe que profesamos. ¿Y qué decir de las invitaciones que reciben para ir a lugares que no son apropiados para jóvenes cristianos? ¿Cómo evitar que hagan amistades cuyas influencias los separan de Cristo? No podemos hacerlo porque lo hemos entregado a maestros que no están edificando su carácter. La realidad es que pasan más tiempo con esos maestros. Entonces ese niño inocente, que lo vemos desde pequeño, juega en una cancha con un niño que no es creyente. Se acostumbró a jugar en la cancha con un niño que no es creyente. También se acostumbró a ir al cumpleaños con niños que no son creyentes. Pero también se casan con personas que no son creyentes. Hacen negocios, formalizan empresas con socios que no son creyentes. Y entonces, ¿qué va a pasar con un socio que no es creyente? Que todas las cosas que hacen en las empresas que no son propias, ellos las van a hacer para que el negocio genere más. Y llega la vida, pasa la vida de ese que fue un niño, se convirtió en un adolescente, después fue joven y cuando llega, entonces muere lejos de Dios, lamentablemente. Muere lejos de Dios. Pero también hay el caso de personas que mueren jóvenes. Qué tristeza, cuántas lamentaciones después. Hay algunas diferencias que nosotros debemos advertir en la educación secular y la educación cristiana. La educación secular es centrada en el hombre. La educación cristiana es centrada en Dios. La educación secular tiene los criterios de este mundo. La educación cristiana se enfoca en los parámetros establecidos en la palabra de Dios. La educación secular es informativa
imparte mucho conocimiento, pero la educación cristiana es formativa, procura edificar el carácter para la eternidad. Jesús en la escuela secular es una figura histórica que hasta pudo haber sido bueno, pero en la educación cristiana, Cristo es el Señor, nuestro Salvador. Esas son las grandes diferencias. Noten que la educación secular también tiene algunas peculiaridades que queremos resaltar. Tiene al hombre como supremo. Si fuera cierto, entonces no existe un poder superior. Si el hombre es el ser supremo, con la mayor inteligencia, entonces no existe el poder superior. Si el hombre evolucionó, como plantea la educación secular, entonces se queda perdida nuestra fe en la creación. Si el hombre evolucionó, entonces Dios no lo creó, según ellos. Si la iglesia secular plantea que el mal ambiente es que hace que nosotros fallemos, entonces si eso fuera cierto, nosotros no tenemos ninguna culpa ni ninguna responsabilidad por nuestras acciones. El mundo establece un estándar que la escuela secular proyecta. El estándar del mundo. Si todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Porque lo hace todo el mundo, yo lo puedo hacer. Entonces, mis hermanos, la educación secular alega un término que es la inadaptación para que no exista culpa ni responsabilidad. La educación secular sostiene que el hombre es inherentemente bueno. Entonces, si somos buenos, no necesitamos arrepentirnos, ni necesitamos a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Entonces, lamentablemente, la educación secular, como yo lo veo, es pérdida. El cristiano tiene que buscar otro modo de educación para sus hijos. Cuando pensamos en todo esto, qué imprudente es intentar ser sabios, aislados de la sabiduría de Dios. Allá afuera, en la escuela secular, se plantea que puede haber sabiduría, pero ¿cómo logran la sabiduría sin la sabiduría de Dios? Eso es negativo. ¿Cómo podemos ser veraces si negamos la verdad? No hay forma de ser veraces si negamos la verdad. Ser iluminados si rechazamos la luz, si rechazamos a Jesucristo, que es la luz del mundo, ¿cómo podemos ser iluminados? Hermanos, ¿cómo podemos existir si nos alejamos de la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida, mis hermanos? Jesucristo es la vida. Pretendemos tener buena educación, o la escuela del mundo pretende tener buena educación, y esa buena educación quiere fundamentarla sin ser educados por Dios. Mis hermanos, la educación secular trae muchas cosas que alejan a nuestros hijos de Dios. Ahora vamos a dar un giro al tema. Hemos hablado ya del niño perdido, ese niño que fue enseñado y que con el tiempo se fue alejando. Pero hay buenas noticias, mis hermanos. En esta mañana queremos compartir con ustedes una parte del sermón del pastor John Taylor, director asociado del Departamento de Educación de la Asociación General de la Iglesia Adventista. Él nos va a presentar una parte de su tema que trata sobre las particularidades de la educación adventista. Veamos entonces. Educación adventista sea singular. La educación adventista es una experiencia transformadora,
una revolución espiritual. No es simplemente algo que perseguimos, enmarcamos y colgamos. Su altura es el servicio, su profundidad, el compromiso, su alcance, la eternidad. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento de todo lo que hacemos en la escuela. No solamente en la clase de religión, sino en cada materia, en cada tema. Elena White escribe: estableced escuelas de iglesia. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Y agrega: se debiera establecer escuelas en las localidades donde hay iglesias, aún en el caso de que no hubiera más que 6 niños para concurrir a cada una de ellas. Los pilares esenciales son conocer a Dios, conocer su plan para nuestras vidas y luego ejemplificarlo en todo lo que hacemos. La estructura que resulta es una educación con una vista a la eternidad. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta educación provee un refugio seguro para nuestros hijos. Les proporciona un sentido de propósito, de identidad y de pertinencia. Cuando nuestros hijos y jóvenes son enseñados por Jehová, Isaías afirma: se multiplicará la paz de tus hijos. Lucas 2:52 nos describe la educación que Dios proveyó para su propio Hijo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Observe que Jesucristo se desarrolló en 4 áreas cruciales: la dimensión mental, física, espiritual y social. Este desarrollo integral, un desenvolvimiento armonioso de todo el ser, es la educación que nuestros niños y jóvenes deberán experimentar. Sabiduría. Muchas escuelas imparten conocimiento, pero nuestra mayor necesidad es la sabiduría. Lo principal es la sabiduría, por lo tanto, adquiere sabiduría. ¿Qué es entonces? La sabiduría es la habilidad de tomar el conocimiento y aplicarlo en forma constructiva, buscando revelar los atributos de Dios y hacer una diferencia positiva en las vidas de los demás. Esto requiere que los alumnos estén conectados a la fuente de sabiduría, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Demanda también un pensamiento de alto nivel, análisis, creatividad y la toma de decisiones. De hecho, es la obra de la verdadera educación, educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Bien, mis hermanos, la sabiduría proviene de Dios. Nuestro ejemplo en esta tierra es Jesucristo.
quien fue educado en esta tierra, en lo espiritual, pero también en lo material. Jesucristo aprendió carpintería, o sea, sus manos se ejercitaron. Él fue un hombre trabajador. Y ahora, mis hermanos, yo quiero invitarles a cada uno de ustedes, ya que le hemos hablado, el miércoles se le habló acerca de la ciencia verdadera, la ciencia del aprendizaje, el hermano Gerardo Bautista. Anoche la hermana Urdia Bonilla nos habló acerca de un trío que hay, que es la escuela, la iglesia y el hogar, para darle la educación adventista a nuestros hijos. Mis hermanos, la junta de esta iglesia, el departamento de educación de esta iglesia, hemos planeado y hemos ejecutado durante este año escolar el plan tripartito. Hacía muchos años que no se implementaba y lo implementamos con la ayuda del Señor y de todos los departamentos de la iglesia. Cada departamento se sacrificó y sacó una parte de lo que tenía asignado para apoyar a los niños que entraron al plan tripartito. En el próximo año escolar queremos incluir más niños y necesitamos la colaboración de los padres. Acérquense a nosotros. Vamos a planear prontamente una reunión para que ustedes asistan, pero por favor le pedimos que asistan para que conozcan los planes que tenemos. Hay que planificar la educación de nuestros hijos, hermanos. Mover ese presupuesto familiar, mis hermanos, para que el hogar también participe, porque el colegio metropolitano nos ayudó muchísimo. El colegio metropolitano está dispuesto a colaborar y el colegio de Betel también. Entonces vamos a buscar soluciones, vamos a trabajar por nuestros niños. Esperamos que en el próximo año escolar los padres se animen a organizar su presupuesto para la escolaridad de sus hijos en el colegio adventista. También, mis hermanos, hay que promover el trabajo, hay que promover la búsqueda de recursos. Hay muchas formas sencillas de buscar. Le voy a dar un adelanto. Una de ellas es el colportaje. Nosotros le vamos a invitar y esperamos que ustedes acojan nuestra invitación, tanto los padres de niños en escolaridad hasta el bachillerato, como los padres de jóvenes universitarios. Así que, mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Dios le bendiga abundantemente y que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros para que podamos hacer esfuerzo y llevar nuestros hijos a los colegios adventistas. Ahora, mis hermanos, quiero que estemos de pie para tener una oración. Oramos. Padre de amor y de infinita misericordia, te damos gracias. Gracias infinitas, Señor, por tu apoyo y por tu misericordia. Gracias porque has provisto la educación cristiana, porque has iluminado la mente de los dirigentes de nuestra iglesia para crear el sistema educativo adventista. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a buscar formas para que nuestros niños puedan estudiar en colegios adventistas, que sus corazones sean diariamente impresionados por tu palabra, donde quiera que estén, en la casa, en la iglesia, pero también en el colegio. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y porque sabemos, Padre, que tú nos guiarás por tus sendas hasta aquel gran día en que Jesús se manifieste en gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.